Nunca he creído en monstruos. He creído en animales heridos, en hombres desesperados, en el hambre, en el frío y en todas esas cosas reales que pueden matarte en un bosque sin necesidad de recurrir a cuentos de fantasmas. Durante casi 20 años trabajé como cazador y guía en las montañas del norte. Conocía cada sonido que podía escucharse entre los árboles. Sabía distinguir el crujido de una rama bajo las patas de un ciervo del sonido producido por un hombre. Sabía reconocer el gruñido de un oso, el aullido lejano de un lobo y hasta el chillido de un zorro durante la noche. Por eso, cuando escuché aquel sonido por primera vez, supe inmediatamente que algo no estaba bien. No era un animal. Tampoco era humano. Todo comenzó cuando un pequeño pueblo llamado Black Ridge empezó a perder ganado. Primero desaparecieron 3 cabras. Luego 2 perros. Después encontraron una vaca muerta cerca del límite del bosque. El cadáver estaba prácticamente intacto. No había mordeduras. No había señales claras de lucha. Pero el pecho había sido abierto desde el cuello hasta el vientre. Lo extraño era que faltaban todos los órganos internos. El granjero que encontró el animal me llamó esa misma tarde. Necesitamos que alguien encuentre al depredador, me dijo. Acepté pensando que probablemente se trataba de un oso. Llegué a Black Ridge 2 días después. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas cubiertas de pinos. Apenas unas 40 casas, una gasolinera, una iglesia y un bar. El tipo de pueblo donde todos saben exactamente quién eres antes de que termines de aparcar el coche. Algunos habitantes estaban convencidos de que había un oso enorme viviendo en las montañas. Otros hablaban de una manada de lobos. Pero un anciano llamado Walter tenía otra teoría. Lo conocí la primera noche en el bar. Cuando mencioné que iba a entrar al bosque, dejó lentamente su vaso sobre la mesa. No vayas después del anochecer. Sonreí. Los depredadores suelen moverse de noche. Walter negó con la cabeza. Eso no es un depredador. ¿Entonces qué es? El anciano me miró durante unos segundos. Algo que aprendió a cazar observándonos. Pensé que estaba intentando asustarme. ¿Ha visto algo? Una vez. Su voz bajó. Hace 15 años. Esperé. Lo peor no era su aspecto. ¿Qué era entonces? Se inclinó hacia mí. Que intentó hablarme. Aquello hizo que dejara de sonreír. ¿Qué dijo? Walter tragó saliva. Mi nombre. No le di demasiada importancia. A la mañana siguiente entré al bosque. Encontré las huellas cerca del lugar donde había aparecido la vaca. Eran extrañas. Al principio parecían marcas de algún animal grande, quizá un oso. Pero después de unos 100 metros cambiaban. Se volvían más largas. Más estrechas. Como pies humanos deformados. Las seguí durante varias horas. El rastro me llevó hacia una zona donde los árboles crecían tan juntos que apenas entraba la luz. Encontré huesos. Decenas. Ciervos. Perros. Conejos. Y algo que parecía una pelvis humana. Eso fue cuando empecé a preocuparme. Tomé fotografías y marqué la ubicación. Decidí regresar al pueblo antes de que oscureciera. Entonces escuché el silbido. 3 notas. Cortas. Largas. Cortas. Me detuve. El sonido provenía de detrás. Esperé. Nada. Continué caminando. 30 segundos después volvió a sonar. Esta vez desde mi izquierda. 3 notas. Exactamente iguales. Levanté el rifle. ¿Hay alguien ahí? No esperaba respuesta. Pero la recibí. Desde lo profundo del bosque escuché mi propia voz.
¿Hay alguien ahí? Me quedé completamente inmóvil. La imitación era casi perfecta. Casi. Había algo extraño en el ritmo. Como si quien hablara hubiera escuchado las palabras pero no entendiera realmente cómo debía pronunciarlas. Retrocedí lentamente. Entonces volvió a imitarme. ¿Hay alguien ahí? Esta vez mucho más cerca. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. Llegué al pueblo cuando el sol estaba desapareciendo detrás de las montañas. Walter estaba sentado frente al bar. Me miró una sola vez. ¿Te habló? No era una pregunta. Me senté junto a él. Imitó mi voz. Walter cerró los ojos. Entonces ya sabe quién eres. Aquella noche dormí poco. Escuché ruidos alrededor del motel. Pasos. Al principio pensé que era alguien caminando por el estacionamiento. Luego escuché el silbido. 3 notas. Me levanté. Cogí el rifle. El sonido vino desde el otro lado de la ventana. Corrí la cortina apenas unos centímetros. No vi nada. Entonces escuché mi propia voz desde el bosque. ¿Hay alguien ahí? Cerré inmediatamente la cortina. Aquello ya no era un trabajo. Era una amenaza. A la mañana siguiente podría haberme marchado. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Algo dentro de mí cambió. Durante toda mi vida yo había sido el cazador. Ahora algo me estaba siguiendo. Y odiaba esa sensación. Así que decidí invertir los papeles. Preparé trampas. Los brazos llegaban casi hasta las rodillas. Su piel parecía gris. Y su cabeza estaba inclinada de una forma imposible, como si el cuello estuviera roto. Pero lo que más me inquietó fueron los ojos. Estaban mirando directamente hacia la cámara. Como si supiera que estaba siendo observado. La siguiente fotografía fue tomada 5 segundos después. La criatura estaba mucho más cerca. La tercera imagen estaba completamente negra. La cámara desapareció. Aquello demostraba 2 cosas. La criatura era inteligente. Y sabía lo que estaba haciendo. Esa misma noche decidí entrar al bosque. Llevaba mi rifle, una pistola, bengalas y una linterna potente. Mi plan era sencillo. Hacer ruido. Dejar que me encontrara. Y llevarla hacia una vieja zona minera donde había preparado varias trampas. Caminé durante casi 1 hora. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni insectos. Ni aves nocturnas. Nada. Entonces escuché una voz. Daniel. Me congelé. Era mi nombre. La voz venía de algún lugar frente a mí. Daniel. Sonaba como Walter. Levanté el rifle. Sal. Silencio. Después escuché un llanto. Una mujer. Ayúdame. Sabía perfectamente que no había ninguna mujer allí. Pero la voz era convincente. Por favor, ayúdame. La criatura estaba intentando atraerme. Seguí caminando hacia la mina. Entonces el llanto cambió. Se convirtió en la voz de un niño. Después en la voz de Walter. Después en la mía. Daniel. 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 Cada vez desde lugares diferentes. Estaba rodeándome. Cuando llegué cerca de la entrada de la mina, escuché un ruido detrás. Me giré. La vi. Estaba agachada entre 2 árboles. Incluso sobre 4 patas, su espalda me llegaba casi al pecho. Tenía dedos largos terminados en uñas negras. Su cuerpo parecía demasiado delgado para estar vivo.
Las costillas eran visibles bajo una piel casi transparente. Pero la cara. Nunca olvidaré esa cara. No tenía nariz. Solo dos pequeñas aberturas. La boca era demasiado ancha. Y dentro había varias filas de dientes pequeños. Como agujas. La criatura levantó lentamente la cabeza. Luego sonrió. Y con mi propia voz dijo: ¿Hay alguien ahí? Disparé. La bala golpeó su hombro, la seguí. Dentro había preparado una trampa con cable. La criatura la activó. Una pesada red metálica cayó desde arriba. Por un segundo pensé que había terminado. Pero aquella cosa era increíblemente fuerte. Comenzó a romper los cables. Disparé otra vez. Esta vez en el abdomen. Sangre negra salpicó las piedras. La criatura. Había al menos 4. Nunca había estado cazando a una criatura. Había estado siguiendo a una manada. Retrocedí. Las figuras comenzaron a entrar. La criatura herida se levantó. Entonces comprendí algo. No estaban intentando atacarme inmediatamente. Estaban aprendiendo. Observaban cómo sostenía el rifle. Cómo apuntaba. Cómo reaccionaba. Como dijo Walter. Aprendían observándonos. Saqué una bengala y la lancé hacia el combustible que había dejado cerca de la entrada. El fuego explotó. 2 criaturas retrocedieron. Las otras chillaron. Corrí hacia un túnel lateral. Conocía el mapa de la mina gracias a antiguos documentos del pueblo. Había otra salida unos cientos de metros más adelante. Corrí en la oscuridad mientras escuchaba sus pasos detrás. Rápidos. Irregulares. A veces sobre 2 piernas. A veces sobre 4. Entonces comenzaron las voces. Daniel. Ayúdame. Por favor. ¿Hay alguien ahí? Las escuchaba cada vez más cerca. Llegué finalmente a una vieja cámara minera. Había preparado mi última trampa allí. Explosivos. No suficientes para destruir toda la montaña. Pero sí para derrumbar parte del túnel. Esperé. Una criatura apareció. Luego otra. Después 3 más. 5 en total. Levanté la pistola. Vengan. Una de ellas inclinó la cabeza. Y dijo: vengan. Sonreí. Exactamente. Disparé contra el detonador. La explosión fue ensordecedora. El techo comenzó a derrumbarse. Corrí hacia la salida. Piedras enormes caían detrás de mí. Los chillidos de aquellas cosas se mezclaban con el estruendo. Vi finalmente la luz de la luna. Salté fuera de la mina segundos antes de que la entrada colapsara. Me quedé en el suelo varios minutos. Respirando. Escuchando. Nada. Pensé que las había matado. Regresé al pueblo antes del amanecer. Walter me esperaba. Le conté lo ocurrido. Cuando terminé, permaneció en silencio. ¿Cuántas viste? 5. Su rostro perdió el color. ¿Qué? 5 criaturas. Walter comenzó a negar lentamente. Eso no puede ser. ¿Por qué? Me miró. Porque cuando yo vi una hace 15 años, había 6. Sentí un frío recorrerme. Uno había faltado. Unas horas después regresamos a la mina con varios hombres. Encontramos sangre. Huellas. Y algunos fragmentos de hueso bajo las piedras. Pero ningún cadáver completo. La entrada estaba totalmente bloqueada. Durante una semana no hubo más ataques. Ningún animal desapareció. Nadie escuchó voces.
El pueblo volvió poco a poco a la normalidad. Pensé que el problema había terminado. Me fui de Blackry. Regresé a mi casa, a unos 400 kilómetros de distancia. Durante meses no ocurrió nada. Hasta una noche de pasos. Muy lentos. Cogí mi rifle. La luz exterior se encendió automáticamente. Me acerqué a la ventana. No había nadie. Después escuché una voz detrás de la casa. Una voz que no había escuchado desde mi infancia. La voz de mi madre. Ella llevaba muerta 17 años. Daniel. Sentí que se me cerraba la garganta. Daniel, cariño. Retrocedí. La voz continuó. Abre la puerta. La criatura había seguido mis pasos. Quizá desde Blackry. Quizá durante meses. Había aprendido algo nuevo. No solo podía imitar las voces que escuchaba directamente. También podía aprender de grabaciones. De teléfonos. De vídeos. De cualquier lugar. No sé cómo consiguió la voz de mi madre. Y no quiero saberlo. Apagué todas las luces. Me senté frente a la puerta con el rifle. Pasaron horas. La criatura siguió hablando. A veces con la voz de mi madre. A veces con la voz de Walter. A veces con la mía. Poco antes del amanecer todo quedó en silencio. Cuando salió el sol, abrí la puerta. Había huellas alrededor de toda la casa. Docenas. Pero solo pertenecían a una criatura. Sobre la puerta había algo escrito. Marcado con una uña sobre la madera. Una sola palabra. Daniel. Me marché de aquella casa ese mismo día. Desde entonces no permanezco demasiado tiempo en ningún sitio. Cambio de ciudad. Cambio de coche. Nunca publico mi ubicación. Nunca camino solo por el bosque. Y jamás respondo cuando alguien llama mi nombre desde un lugar oscuro. Porque aprendí algo aquella noche. Yo creía que había cazado a aquella criatura. Creía que había seguido sus huellas, estudiado su comportamiento y preparado una trampa. Pero estaba equivocado. Desde el principio, ella me estaba estudiando a mí. Aprendió mi voz. Aprendió mi nombre. Aprendió dónde vivía. Y lo más aterrador es que, en algún momento durante aquella persecución, dejó de verme como una amenaza. Comenzó a verme como una presa. Ayer por la noche recibí una llamada desde un número desconocido. No contesté. Dejaron un mensaje de voz. Solo duraba 8 segundos. Primero hubo silencio. Después escuché 3 notas. Cortas. Largas. Cortas. Y finalmente una voz. Mi propia voz. Susurrando. Daniel, ya te encontré.